Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. Sí. No le pusimos el nombre, boludo. Bueno, por primera vez nos olvidamos de poner el logo del Meetup de Rasta Argentina, perdón. Pero bienvenidos, vamos a arrancar oficialmente la presentación. A partir de ahora está grabado, así que eh, sepan entender que todas las preguntas las van a quedar grabadas. Así que, pero bueno, es como siempre para que todos los que no nos pueden ver hoy en vivo los puedan ver después. Así que después en unos días las subimos a YouTube y listo. Bueno, me presento, yo, Hernán, con Aki trabajamos hace rato que remamos en esto de armar los meetups. Y una vez más, le agradecemos obviamente a Lambda por el espacio, por el Zoom de último momento, que teníamos un meet, pero lo tuvimos que cambiar porque cosas de la tecnología. Así que bueno, vamos a arrancar con algunas pequeñas novedades. Teníamos para la agenda la presentación de Ale. ¿Estás ahí? Sí, me parece. Que nos va a estar contando de gRPC, Protocol Buffers y un montón de cositas más en breve. Yo tengo preparado un quiz que pensé que lo podíamos hacer offline, pero no, es en vivo porque el tiempo de respuesta cuenta. Así que es el mismo ingreso que tenían antes, se lo voy a volver a poner después, pero lo hacemos al final y vamos a sortear para los presentes. Hay regalito. Los que están online, perdonen, pero no puedo pagar el envío, así que se llevarán la mención de honor. Bueno, arrancamos entonces para. Ahí está. Bueno, primero presentamos el grupo, que con Tommy, que ya presentó la última vez, con Nico, que ya lo conocen, yo y Ale, venimos armando este espacio que es Oxidar, que básicamente lo que venimos haciendo son tratar de coordinar estos talleres, armar materiales para compartir. Tenemos un repositorio en GitHub, ahora les voy a compartir el link, donde todo el código de las presentaciones que estábamos haciendo, la que hizo Tommy de Wasm o la de Cargo Lambda, y algunos talleres, incluso Oxidar arrancó con la idea de hacer un taller autodidacta de cómo construir un componente de LS, un clon de LS, perdón. Y eso también está, y todas las cosas que sigamos subiendo van a estar ahí en la página. Así que es eso, para que sepan, la idea es que, como tenemos también gente de distintos lugares de Latinoamérica, que nos juntemos a colaborar y seguir expandiendo y divulgando Rasta. Así que están invitados. Ahí les dejo. Estos son. El Telegram normalmente lo usamos para colaboraciones, como cuando ahora coordinamos el tema de Ale. Si no, en la página del Meetup, normalmente nos encuentran en el Meetup de Rasta en español, la verdad. Y acá está el GitHub y la página de Oxidar, donde tienen los contenidos, ¿no? Así que bueno. Igual nosotros al final compartimos un PDF con toda la presentación, así que no es que no necesitan que corran. Después se pueden sumar. Les va a llegar todo. Y este es el quiz, pero ya les dije, vamos a hablar después. Y ahora sí, vamos a presentar oficialmente a Alejandro. Muchas gracias. Eh, ¿Tomo pantalla o...? sí, ¿te compartís ahora? Dale. Sí. Dejo de compartir yo y vas vos. A ver. ¿Ahora? ¿Sale el audio? Ahí está, te escuchan. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchan? perfecto. Buenísimo. Alguien, perdón, una más. Alguien que diga algo para ver si sale por la tele también. Perdón. Hola. Pero de los en vivo, ¿eh? Hola, probando, Hola, hola. probando. Hola. Hola, hola.
Sí, no, no los escuchamos. A ver. Vos sí los escuchas yo. Sí, sí, pero yo no tendría que. Tendrías que salir por el audio. No te está saliendo el audio acá. Problemas técnicos. Sonido, qué raro. Está full. Bueno, si no, vamos con las preguntas de última. Hagan las preguntas en el chat y las capturamos, ¿vale? Bueno, bueno, arrancamos entonces, si les parece. Bueno, ya me presento un poco Hernán. Mi nombre es Alejandro González. Ahí están algunas referencias mías, pero bueno, no hablemos mucho de mí. Vamos directo a lo que vamos a estar viendo. Bueno, vamos a hablar de gRPC en Rust. Antes de arrancar con la charla, esta es una mini aplicación que es la que vamos a estar viendo ahora. Es un chat sencillo, digamos, donde pueden mandar mensajes y hay un stream para empezar a recibir los mensajes que todos van mandando. La idea es, aprovéchenlo ahora para, no sé, ir dejando preguntas que les vayan surgiendo, tipo log. Van a ir apareciendo ahí los mensajes en el Get History si le dan al botón de streaming. Así que vayan después al final de toda la charla, revisamos las preguntas. Por las dudas, igual tengan las preguntas, recuérdenlas porque todo puede fallar, así que puede que explote la aplicación porque ya vamos a ver, es una implementación muy trivial, digamos, la del chat, así que todo puede salir mal. Así que bueno, arranquemos entonces. Esta va a ser así muy brevemente la agenda. Vamos a hablar un poquito de Protocol Buffer, que es el corazón de gRPC, y después vamos a pasar a hablar sí, de gRPC. Arranquemos. ¿Qué es Protocol Buffers entonces? Es un formato o es un formato para definir el intercambio de datos, básicamente. Acá hay un ejemplo de un archivo de Protocol Buffers en el que estamos definiendo un usuario y pueden ver que los datos tienen nombre, tienen tipos de datos, es fuertemente tipado, es agnóstico tanto de la plataforma como del lenguaje. Así que bueno, tal vez más de uno haya visto un protocolo buffer en algún momento. Pero bueno, a grandes rasgos acá hay un poquito de todo, digamos. Hay un sampleo de todas las cosas de protocolo buffer. A nivel mensaje, digamos, a nivel de las estructuras. Ya en gRPC lo extiende un poquito más. Eh, pero bueno, ¿por qué necesitamos protocolo buffer? Bueno, básicamente protocolo buffer se aparece para digamos, ¿por qué no usar JSON si no? Es más fácil, no necesitamos nada, digamos, ya todo el mundo sabe escribir JSON. Bueno, Protocol Buffer viene a resolver el tema de la serialización y la deserialización y reducir el tamaño del payload. Básicamente generas payloads chiquitos comparado con JSON y la serialización y deserialización es bastante más rápida también comparada con lo que sería un parser de JSON. Esto después no es un punto por ahí a favor, sino el esquema evolution. JSON también soporta esquema evolution, uno puede ir agrandando su esquema, digamos, o los datos siempre y cuando, digamos, no borre o renombre campos. En Protocol Buffer más o menos la idea se mantiene, digamos, hay ciertos do's and don'ts de Protocol Buffer, cosa de que vos puedas definir un Protocol Buffer como el que veíamos hace un rato y le puedas ir agregando datos o borrándoselos a medida que lo necesitas sin que eso rompa a los clientes que por ahí están dependiendo de la definición vieja de Protocol Buffer. Los casos de uso de Protocol Buffer son básicamente dos, a mi entender, gRPC, que es lo que vamos a ver en un rato, y cualquier lugar donde uno necesite por ahí transmisión o storage eficiente de los datos, digamos. Eficiente en cuanto al tamaño, ¿no? de los payloads. Eh, Así que bueno, esto es básicamente Protocol Buffer en vivo. Esta es la definición que habíamos visto antes de un Protocol Buffer donde define un usuario. Y acá pueden ver que yo tengo un dato, o instancié, mejor dicho, un usuario. Le puse ID, nombre y unos campos más. Y este es el encoding en Protocol Buffer de ese dato. Curiosidades del encoding de Protocol Buffers. El nombre de los campos, ID, name, no aparece en el encoding. O sea, en ningún lado del encoding aparece qué dato es name, qué dato es email. Lo que sí aparece en el encoding de Protocol Buffer son estos índices, uno, 2 o 3. Esto es un poco, en parte, lo que hace Protocol Buffer que sea más compacto que JSON, porque, bueno, no tenemos que andar, digamos, poniendo los nombres de todos los campos, sino que con un solo numerito dentro del encoding de los datos ya se puede saber si estamos hablando si del dato que viene es no sé, es el ID o el nombre. El orden de los campos en el encoding no importa, o sea, este primer campo que vemos acá, que es el campo ID 78, podría aparecer al final del encoding y no pasaría nada. Y todos los campos son de longitud variable.
Más allá de los strings, que cae, digamos, es entendible que los strings sean de longitud variable, que, por ejemplo, acá tenemos el string ale que tiene la longitud de 3. Todos los campos, inclusive los números, son de longitud variable. Protocol Buffer tiene una manera bastante inteligente de hacer el encoding de los números para que ocupen solamente los bytes que necesitan. Por ejemplo, yo acá definí el ID que es como un int32, y pese a que es un int32, el valor 78 ocupa menos, ocupa un solo byte y el encoding dentro de ese payload ocupa un solo byte, no ocupa lo que ocuparía un int32. Así que bueno. Em, Esta es una breve comparación, digamos, lo menciono rápidamente, pero habíamos comparado protocolo buffer con JSON. Acá se está comparando el throughput de lo que sería encoding y decoding y el payload size del mismo dato en JSON y en protocol buffers. Generalmente lo que en esta comparación, donde se usaron diferentes estructuras de datos con strings, con números chicos, con números grandes, generalmente, al menos en todas estas comparaciones, protocol buffer soportó mejor o soportó más throughput, tanto de serialización y deserialización, y el payload resultó ser más chico. Después hay un link ahí al fondo de todo que compara otros formatos, digamos, compara CSV, XML, eh, eh, y ya no me acuerdo qué más, digamos, pero comparaba con muchos formatos, entre ellos Protocol Buffer, y resultaba bastante bien posicionado comparado con la mayoría. Bueno, ¿cómo usamos Protocol Buffers? Vimos que teníamos el archivo de .proto, en cómo eso después lo terminamos usando en Rust o en el lenguaje de programación que tengamos. Bueno, básicamente Protocol Buffer viene con un compilador. Protoc es el compilador de Protocol Buffers. Básicamente uno pasa su archivo de .proto por Protoc y se generan los archivos. Uno le dice a Protoc en qué es lo que quiere, qué tipo de salida quiere, si quiere Python, Ruby, Java, C++, y le genera el código en el lenguaje de programación que uno quiere para poder lidiar con esa estructura y serializarla y deserializarla. Ahora vamos a ver que en el caso de Rust no se usa Protoc. De hecho, Protoc soporta Rust, pero para usarlo hay que habilitar algunos flags experimentales y el resultado del código que genera en Rust no es tan lindo. Lo que vamos a ver es que se usa más en Rust es Prost, que acá lo vemos. Perdón. Prost básicamente genera código que es más simple y idiomático a Rust que lo que genera Protocol. Vamos a ver un poquito voy a cambiar de pantalla. Esto no, vamos a ver muy grande. No. Ahí está. Este es el archivo que teníamos antes donde definía el usuario. Acá en el proyecto, básicamente yo lo único que incluyo dependencia es Prost. Y teniendo Prost ya como dependencia, tengo que definir un archivo build.rs en mi proyecto. Este archivo build.rs es algo que corre cargo cada vez que yo hago cargo build. Antes de iniciar la compilación de mi proyecto, se corre este archivo build.rs. ¿Qué estoy haciendo yo acá en este archivo build.rs? Básicamente le estoy diciendo a Prost que agarre mi archivo .proto y que lo compile y que me deje la salida en source. Entonces, cuando yo hago cargo build, básicamente me genera este archivo. Esto fue generado por Prost, donde me generó, en el caso de Rust, una estructura bueno, sí, es en el caso de Rust porque estamos usando Prost. Me generó una estructura de usuario con todos los campos y anotaciones después, digamos. O sea, por ejemplo, cuál es el tipo del dato. Este es el tipo de dato en Rust, pero ¿cuál es el tipo de dato en Protocol Buffers? Em, Así que bueno. Eh, Me generó también la enumeración que estaba definida en Protocol Buffer, por ejemplo. Me generó todo lo que yo necesito como para empezar a ahora serializar y deserializar usuarios en formato Protocol Buffers. ¿Y cómo se usa esto? Bueno, en mi main acá podemos verlo. Nada, el típico use de Rust para tener acceso a esa estructura, instancia de la estructura. Fíjense que Pros inclusive me creó un módulo llamado MyPackage que es el nombre del package. Protocol Buffers tiene este concepto de package también, así que bueno, Prost lo respeta y me crea las mismas estructuras de datos manteniendo ese módulo. Bueno, así que acá instancio mi usuario y después básicamente esto es muy parecido por ahí a JSON, digamos. Tenemos después un encode donde lo que le pasamos es un buffer de bytes. Me va a encodear esta estructura usando protocol buffers en ese buffer. Y después tenemos el decode, que es obviamente la inversa.
qué sé yo, acá lo podemos ver en acción, ahí lo estoy corriendo, ahí me tomó el dato, lo encodió, me imprimió la salida y después decodié lo mismo y me generó la misma estructura de usuario. Em, Así que bueno, eso es así un poco cómo se usa PROS. No hay mucho más, digamos, magia detrás de esto. Así que bueno, antes de pasar a gRPC, la principal contra de Protocol Buffer es que no es legible, digamos. El JSON, cualquiera puede leer un JSON en pantalla, pero no cualquiera puede leer esta estructura de bytes y saber qué significan, digamos. Y sobre todo si no tenemos el archivo .proto, digamos. Inclusive, o sea, si supiésemos leer estos bytes y saber qué significan, si no estamos acompañados del .proto, es muy difícil, digamos, saber qué estamos leyendo, digamos. Así que bueno, en ese sentido es más complicado que JSON, ¿no? Cualquiera agarramos un Notepad y ya, o cualquier editor de texto y escribimos un JSON con Protocol Buffer, se requiere un poquito más de tooling. Algunas alternativas de Protocol Buffer está Thrift y Flat Buffers. Thrift es por ahí el contendiente, pero de Facebook, y Flat Buffers es la misma idea de Protocol Buffer, pero vienen a tratar el tema del zero copy, digamos. Tratan de evitar de tener buffers entre la deserialización y la serialización, digamos, de tener que ir copiando datos muchas veces. Em, si tienen ganas de jugar, después acá abajo dejé una herramienta que se llama ProtoCoBufFile, que básicamente le pasan la definición del protocolo buffer, le pasan el dato en JSON y lo pueden ir encodeando y decodeando. Es como para, digamos, entender un poquito mejor el encoding. Así que bueno, ahora sí, vimos un poquito del protocol buffer, ya sabemos de qué trata. Pasamos a hablar de gRPC. gRPC, bueno, es un framework de RPC, Remote Procedure Call. Quiero llamar a una función, está en otro lado, yo no la implemento. Así que involucra networking, conectarse, pasarle los parámetros, que ejecute el servidor la función y me devuelva los resultados. gRPC está basado en HTTP2. Usa Protocol Buffer para todo lo que es transmisión, tanto de los requests como de las respuestas. Esto es consecuencia de Protocol Buffer. Digamos, gRPC define APIs fuertemente tipadas. Como ya vimos en Protocol Buffer, todos los datos tienen un tipo, así que bueno, las interfaces o los servicios que se definan en gRPC también tienen todos tipos. Y soporta streaming, que ahora lo vamos a ver. Después tiene algunos otros features como autenticación, load balancing, plugins para hacer retry, diferentes tipos de cosas. Em, bueno, esto es cómo se define un servicio en gRPC. Esta es sintaxis de protocol buffers. Como pueden ver, acá tenemos, empiezo de lo más fácil a lo más difícil, digamos. Definimos estructuras como, por ejemplo, un mensaje que va a tener un contenido que es del tipo string, un send message response que tiene la cantidad de mensajes que se procesaron, que es un entero. Esto es protocol buffer, como habíamos visto antes en el caso del usuario. Lo que se agrega ahora es que, bueno, podemos definir un servicio, esta es la sintaxis básicamente, y definimos todas las funciones que va a responder ese servicio. Básicamente en gRPC tenemos cuatro tipos de funciones, o en realidad dos y variantes de la segunda. Tenemos funciones unarias, como sendMessage. Las funciones unarias básicamente esperan parámetros y devuelven ciertos outputs, como cualquier función, digamos. La llamamos con parámetros y obtenemos algo. Después, otras funciones que existen en gRPC es funciones de streaming. Por ejemplo, esta es una función de client de streaming. Esto significa que el cliente se va a conectar y no me va a mandar un solo mensaje, sino que me va a empezar me va a empezar a mandar un stream de mensajes. Cuando termine el stream o cuando el servidor considere que tiene la respuesta, me va a devolver eh, el body con la respuesta y se termina la conexión. Después está el caso inverso, el server streaming, donde esta vez el cliente no me hace un streaming, sino que me llama y me pasa un parámetro en puntual, el history request, por ejemplo, y es el servidor es el que ahora hace el streaming. Y después, bueno, la combinación de ambos, el streaming bidireccional, donde el cliente se conecta, empieza a hacer streaming y el servidor también empieza a hacer streaming hacia el cliente en su dirección. Así que bueno, este servicio que estamos viendo ahora es el que vamos a implementar en RAS. Vamos a hablar un poquito de la implementación de eso. ¿Cómo se usa, digamos, esto en realidad, como dentro de cualquier lenguaje? Es básicamente la misma idea que les había mostrado antes. El archivo .proto que define el servicio se pasa por un compilador y el compilador me va a generar código
de dos flavors, digamos, o dos sabores de código. Me va a generar código para el cliente, o sea, para quienes quieran consumir ese gRPC, y me va a generar código para el servidor, para quien quiera implementar ese gRPC. En el caso nuestro, vamos a usar Prost también para generar estos códigos. Y en realidad lo que vamos a estar usando nosotros va a ser Tonic, al menos para el ejemplo de hoy. Creo que hay algunas otras implementaciones de RPC en Rust. Por lo que vi, esta es la más popular, esta es la que al menos yo usé en producción y funcionó muy bien, y no nos dio ningún problema. Eh, Tonic. Tonic, básicamente usa Hyper para todo lo que es el protocolo, para todo lo que es la transmisión y, no sé, recibir el request y response sobre HTTP2. Y después usa Prost para todo lo que es protocolo buffer, ¿no? Para recibir los requests, de serializarlos, tomar las estructuras que le vamos a responder y serializarlas y enviarlas por el HTTP2 y todo eso. Así que bueno. Vamos a ver un poco entonces cómo se usa Tonic. Vamos a volver otra vez un poquito al IDE. Acá tenemos el archivo que yo les había... Se ve muy grande, me parece. Ahí está. El- este es el servicio que les había mostrado antes. La idea es un poco similar a Pros. Vamos en nuestro cargo.toml, vamos a agregar nuestras dependencias a Tonic y a Pros y vamos a definir un archivo build.rs. Que el archivo build.rs es el que ahora me va a tomar, es el que me va a, el que me va a tomar el archivo .proto y que le voy a decir que me genere el código. Que me lo deje en esta carpeta, por ejemplo, en source proto, le dije en este ejemplo, y algunas cositas, porque si como ven, no estoy usando Prost, estoy usando Tonic Build, pero Tonic Build a su vez usa Prost. Está medio como que Tonic Build o Tonic le agregó algunos decorados, digamos, arriba de Prost. Decorados, por ejemplo, para decirle si queremos que compile el cliente o que compile el servidor. Generalmente nosotros estamos interesados en un proyecto, estamos interesados en alguna de las dos partes, digamos. Así que Tonic te deja elegir qué es lo que vos querés. Cuál es el código generado que te va a hacer que vos querés. En este caso yo le puse los dos porque ahora quiero que veamos los dos. Así que bueno. Bueno, ¿cómo es el código que genera esto, digamos, que genera este compilador cuando lee este archivo chat.proto? Volvemos un poquito al slide, que por ahí es visual y queda mejor, y después vamos otra vez al código. Básicamente me va a generar las estructuras de los mensajes, muy al estilo como lo vimos antes del caso del usuario. Y después me va a generar dos módulos extras, uno para el cliente y otro para el servidor. El módulo para el cliente básicamente me va a definir una estructura que se va a llamar Chat Service Client, que tiene los cuatro métodos del gRPC: SendMessage, SendBulk, GetHistory, LateChat, y un método para conectarme. Entonces yo como cliente uso esa estructura, me conecto a un servidor y ya puedo empezar a llamar las funciones gRPC. Ahora después vamos a ir viendo, digamos, cómo se usa ese cliente. Vamos a ver ejemplos concretos. Y también me genera un módulo para el servidor, donde en el servidor lo que me genera es un trait. Este es el trait que voy a tener que implementar yo, o sea, acá voy a tener que llenar los espacios en blanco, digamos, por decirlo de alguna manera. Voy a tener que proveer las implementaciones de estas cuatro funciones. Y lo que me provee es un chat service server que básicamente hace todo el manejo de HTTP2. O sea, recibe el request, inspecciona el path del request y dependiendo del path del request me ejecuta una función u otra del gRPC. Tiene también toda la parte de serializar y deserializar el protocolo buffer. Tiene, digamos, todo esa parte que es media ya es independiente de la implementación que vos quieras hacer del trade de chat service. Eh, el código está acá. Voy a achicar un poquito más. Es un poquito lo que ya les mostré. Me he definido la estructura del mensaje. Eh, pueden ver que es muy parecido a lo que hablábamos del usuario antes. El Send Message Response, el History Request. Acá está el módulo Chat Service Client. Tiene más métodos de los que yo les mostré. Yo me enfoqué más o menos en los que son básicos o en los que son los que se necesitan sí o sí. Pero tiene funciones como para enviar comprimido o aceptar los requests en formato comprimido. Creo que después incluye algunas opciones para configurar toda la parte de HTTP2, por ejemplo, el framing, el tamaño del framing y algunas otras cosas, timeouts, etcétera. Acá está la implementación del send message, que seguramente no la inspeccioné en detalle, pero seguramente de lo que se ocupa es de agarrar la estructura. Bueno, acá pueden ver que el send message recibe algo del tipo mensaje y que devuelve algo del tipo, y que la respuesta es algo del tipo send message response, que era lo que estaba definido en el archivo de .proto del gRPC.
Así que bueno, se encarga de, por ejemplo, serializar esto, enviarlo, conectarse, enviárselo al servidor y después los bytes que sea que reciba, de serializarlo en un send message response. Acá está el send message, que acá por ahí la única salvedad es que esto ya lo que espera es un stream de mensajes. Ahora después vamos a ir viendo, digamos, todo esto lo vamos a ir viendo, cómo se usan estas cosas, digamos, el streaming y todo eso. Pero bueno, más o menos las ideas son todas más o menos lo mismo. Y acá está el código del servidor que me define el trade que les había hablado. Em, y acá me define el servidor que básicamente la parte más jugosa que tiene por ahí es la del el dispatching, digamos. O sea, recibir el request, analizar el URI, perdón, el path, decodearlo, llamar al trade. Es esta línea que está acá. No al trade, o sea, yo tengo que proveer una implementación de ese trade. Bueno, a quien implemente ese trade. Así que bueno, y el resto del código es más o menos todo. Todo esto es código generado, digamos. Em, bueno, ¿cómo se usa esto entonces? Vamos a ver la parte del servidor ahora, cómo nosotros vamos a implementar el servidor y después vamos a ver la parte del cliente. Bueno, vamos a ir siempre como de lo menor a lo mayor. Básicamente, yo acá tengo My Chat Service. Esta es mi implementación que respeta el trade de Chat Service. Ahora la vamos a ver. Pero básicamente teniendo una implementación de ese trade, lo único que tengo que hacer es instanciar un server, pasarle el Chat Service server que me generó Tonic. Y a ese server le tengo que pasar a quien implementa el trade y ya está. No hay mucha magia, digamos. Después por ahí hay algunas cosas para el manejo de TLS y otras cosas, pero yo acá lo mantuve sencillo como para que el código no se me vaya de las manos. Así que bueno, vamos a ver My Chat Service entonces, que es quien implementa las cuatro funciones del gRPC que teníamos. Bueno, esta es una implementación muy trivial, digamos. Obviamente no escala ni nada y es la implementación que van a encontrar en esta, en esta app. Em, o sea, el backend de esa app que estaba mostrando ahora es este servicio. Básicamente, lo único que tengo en mi estructura son un array de mensajes. Básicamente, este es el historial, todos los mensajes que vienen los voy a ir metiendo en el array. Y después este es un array de participantes, que lo va a tener más sentido un poquito más adelante, pero lo voy adelantando. Básicamente lo vamos a usar para el streaming. Cada vez que me llega un mensaje, yo agarro a todos los participantes y se lo envío. Así que bueno, instanciación, no hay muchas cosas, vamos directamente a la implementación del trade. Acá estamos, y también vamos a ir de menor a mayor, vamos a empezar con las funciones unarias, que son las más fáciles, y después vamos a ir viendo lo que es streaming. Send message. Esta era una implementación sencilla. Lo único que esperaba era un mensaje y devolvía un message response. Fíjense que yo acá en la implementación no me tengo que ocupar nada de HTTP2 ni nada. Lo único que recibo es un request que adentro contiene el mensaje. Yo le hago el request.into inner y me devuelve el mensaje que contiene adentro. Al mensaje yo le saco el contenido, hago el manejo que quiera. Yo acá en estas dos funciones básicamente lo que hago es el broadcasting del mensaje a todos los participantes. Vamos a ir a ese detalle más adelante. Y después lo agrego a mi historial de mensajes, a ese array que tenía por ahí medio global. Así que bueno, hago mi procesamiento del mensaje, construyo una respuesta y la devuelvo. Listo. Cuando terminó la ejecución de esta función, se corta la conexión, chao, a otra cosa. Esta es lo más sencillo de gRPC y al mismo tiempo es como lo más usado también. El streaming, digamos, tiene casos por ahí más específicos de uso, pero bueno, son también los más lindos. Vamos al caso del streaming. Esta es un Send Message. Básicamente lo que recibimos es un stream de mensajes y vamos a devolver unas respuestas sencillas nosotros. Bueno, ya el request, cuando le hago el intuir, no me va a devolver un mensaje, sino lo que me va a devolver es un stream. ¿Cómo usamos este stream? Básicamente es itera, como cualquier otro stream. Yo acá hago al stream, le pido, dame el próximo, me va a dar un mensaje. Es una llamada por ejemplo, bloqueante, o sea, es una llamada sincrónica, o sea, si hay un mensaje, me va a frenar la ejecución ahí, hasta que haya un mensaje, y va a retomar y va a devolver ahí listo. Entonces yo acá dentro de este loop lo que hago es procesamiento normal de mensaje que venía haciendo, o sea, lo agrego a la historial de mis mensajes, se lo broadcasteo a todos los streams que tengo por ahí o a todos los participantes y incremento mi contador de procesados que es para la respuesta más adelante. Pero bueno, es bastante sencillo consumir el stream como servidor, consumir el stream del cliente. Es básicamente lo itero. Este loop se corta cuando el cliente
Lo podría cortar yo como servidor, decir proceso, no sé, los 10 primeros mensajes, o se puede cortar cuando el cliente corta el streaming. En ese caso, el stream lo que me va a devolver es un none, lo cual va a cortar este loop. Y es el momento en que yo instancio mi respuesta, se la devuelvo a Tonic y Tonic se encargará de enviársela al cliente. Así que bueno, esta fue la implementación del client de streaming. Ahora vamos a pasar a la otra, a la del Get History, que esta es la que implementa el server streaming. Esta es al revés, ¿no? El cliente se conecta, me manda solamente un payload, digamos, por decirlo de alguna manera, no me va a mandar más. Y yo tengo que empezar a hacerle streaming de lo que digamos, me pidió el cliente. Bueno, acá más o menos un poco ya en la definición de la función se puede ver, digamos, yo lo que recibo es un request, adentro tiene un history request, no contiene un stream ni nada, y mi respuesta lo que va a tener es un get history stream, que está acá definido, digamos, para hacerlo más cortita, la definición de la función se define generalmente. ¿De dónde saco todas estas cosas? Tonic tiene un montón de ejemplos el repositorio de Tonic tiene un montón de ejemplos de cómo si vos buscas, no sé, implementar streaming, si vos buscas implementar unary functions, y tiene una carpeta como con, no sé, 20 ejemplos de diferentes cosas. Así que bueno, o sea, de ahí más o menos yo usé, generalmente uso eso de guideline para implementar estas cosas. Bueno, entonces yo lo que voy a estar devolviendo acá es un stream, no voy a estar devolviendo una respuesta sencilla. Yo lo que tengo que devolverle a Tony que es un stream. Bueno, ¿cómo implementamos esto? Básicamente, lo que voy a hacer primero es instanciar un channel. ¿Por qué un channel? Bueno, básicamente es lo que va a conectar va a conectar el productor, que soy yo, quien voy a estar haciendo streaming, con Tonic, que es quien va a estar mandando los mensajes. Básicamente el channel tiene dos partes, digamos, hago una breve intro de los channels, digamos. Tienen dos partes el channel, quien produce mensajes y los pone en el channel y quien consume los mensajes del channel. Bueno, básicamente la parte receptora del channel se la voy a devolver a Tonic. Acá al final pueden ver que yo, una vez que termino de hacer todo lo otro, que ahora voy a ir igual a esa parte, básicamente esa parte es la que le voy a estar devolviendo a Tonic. Se rapea, digamos, alrededor de un stream, le rapeo, le pongo el receptor del channel adentro y se lo devuelvo a Tonic. Tonic lo que empezará a hacer, no revisé la implementación, pero calculo que lo que empezará a hacer es iterar ese stream y cada vez que saque algo de ese stream lo va a escribir por el HTTP2 a el cliente. Yo, por otro lado, me voy a quedar con el transmisor. Yo lo voy a usar para empezar a meter mensajes dentro de eso y después, bueno, Tonic se ocupará, porque ya tiene el receptor y el stream, se ocupará eh, de enviarlos. Pero yo de lo único que me tengo que ocupar es ahora en este transmisor, empezar a meter mensajes. Bueno, en el caso del Git History, yo lo que hago básicamente es agarrar la historia de los mensajes y lo que voy a hacer es, voy a pushear todos los mensajes dentro del channel. Este es en message, que es una especie de helper que me hice. Lo único que hace es esto, digamos. Es meter el mensaje dentro del channel. Ya con eso, una vez que yo lo meto del channel, Tony lo recibirá y hará el streaming. Volvamos un poco de vuelta acá. Y ahora esta es la parte que por ahí empieza a tener más sentido la de los participantes. Porque, ¿qué pasa? Cuando la ejecución de esto termina, no significa que el cliente se desconectó, digamos. Significa que yo terminé la ejecución de esto, digamos. Yo ya instancié el channel, me lo guardé en algún lado, le devolví el channel adentro de un stream a Tonic y Tonic se quedó ahí haciendo el streaming. Pero la ejecución de esto terminó, pero el cliente sigue recibiendo o sigue conectado esperando recibir, digamos, más mensajes por ese stream. Entonces, yo lo que hago es guardarme ese channel, la parte transmisora del channel, básicamente la agrego al, a mi array de participantes. Me quedo con ese channel en el array de participantes, entonces yo ya sé que en cualquier momento que entre algún mensaje por alguna de las otras funciones, alguna de las otras funciones lo que va a hacer es tomar el mensaje y broadcasteárselo a todos los participantes. Entonces van a estar básicamente pusheando el mensaje dentro de toda ese array de channels que tenemos ahí. Que básicamente son todos los que yo fui devolviendo en algún momento a Tonic y Tonic los debe mantener en algún lado. Así que bueno, esta es la implementación del server streaming. Y después tenemos el streaming bidireccional, que es un poquito, digamos, es como el merge de los dos que vimos antes. O sea, voy a tener un stream de entrada
que lo saco del request. El stream de entrada yo lo voy a estar iterando como antes. Ahora vemos este detalle del thread. Em, voy a, em, creo el channel, porque tengo ahora un stream de salida que hacer. Así que ese channel agrego la parte transmisora del channel al array de participantes. La parte receptora, como antes, se la devuelvo a Tonic para que haga la administración y lo que corresponda. Y y ya está, no hay mucho más, digamos. Ahora sí, ¿por qué yo acá lanzo un thread? Bueno, básicamente porque el cliente inicia el streaming y yo tengo que empezar a consumir esto, pero yo no puedo esperar a terminar de consumir el stream de entrada para devolver el stream de salida. O sea, yo a medida que consumo el stream de entrada, yo ya tengo que darle a Tonic algo para el stream de salida. Entonces, si no, yo me quedaría bloqueado acá consumiendo el stream de entrada y hasta que no termino de consumir el stream de entrada no le estaría devolviendo nada a Tonic y en consecuencia no habría ningún tampoco streaming hacia el servidor, hacia el cliente. Entonces, bueno, como quiero hacer las dos cosas, devolver ya inmediatamente un stream a Tonic para empezar a enviarle a los clientes y al mismo tiempo quiero consumir el stream de entrada, bueno, de ahí es que viene el thread este. Así que bueno, esto es así una implementación muy, como les dije, muy trivial de los cuatro tipos de funciones que soporta gRPC en el servidor. Y bueno, esto más o menos redondea la parte del servidor. Ahora lo que vamos a pasar a ver es el cliente. Ahora nosotros como cliente, cómo consumiríamos este servicio, digamos. Bueno, con los clientes, yo acá tengo la carpeta hice varios clientes, digamos, por las dudas. Hice uno en Go, en JavaScript y otro en Rust, que consumen todos este mismo servicio. El de JavaScript es la aplicación que yo les mostré antes, y el de Go y el de Rust son command lines, digamos, no tienen mucha magia. Vamos a la parte de Rust, que es la que más nos interesa a nosotros. Bueno, lo mismo de antes. Incluimos Prost y Tonic dentro de nuestras dependencias. El build de RS para decirle que compile el punto proto y que me deje el archivo en algún lado. Acá, por ejemplo, como soy cliente, le dije que no me construya el server. Le dije, build server, no me interesa nada, no me interesa que me genere el código del servidor, genérame el código del cliente nada más. Em, y bueno, y ahora, ¿cómo lo usamos el código del cliente? Vamos otra vez de lo más fácil a lo más difícil. Vamos por las funciones unarias, que era el send message. Eh, básicamente, bueno, acá yo en este caso es porque me estoy conectando a la app de demo. Este cliente se está conectando al gRPC que deployé en algún lugar, digamos. Pero bueno, todo esto es básicamente resolución de TLS, no hay mucha, digamos. Por ahí la mejor parte es esta. Básicamente instancio un chat service client. Este chat service client es el que me compiló Tonic. Eh, le paso una conexión, básicamente, y una vez que se conecta, eh, construyo lo que va a ser el parámetro de entrada de la función que quiero llamar, o sea, un request con un mensaje adentro. Llamo al chat service, como digamos, es la idea del gRPC, ¿no? Acá básicamente estoy llamando una función, pero esa función está pasando remotamente en algún lado. Así que básicamente acá lo que va a pasar es que se va a encodear el gRPC, se va a encodear este mensaje en protocol buffer, en formato protocol buffer. Se enviará por el HTTP2 y se obtendrá una respuesta y se imprimirá. Creo que yo por acá, no sé si lo dejé muy listo, me parece no. A ver, un segundito. Ahí se va. Bueno, que lo tenía que juntar. Un segundito más. Ah, listo. Todo este código está en Oxidar en el espacio de GitHub de Oxidar, así que lo van a poder ver de ahí. Pero bueno, ahí se conectó, mandó mi request y recibió, lo agrandamos un poquito más, ahí está, y recibió el mensaje con el send message response que procesó uno. Eh, bueno, vamos a ver ahora, como le es lo más sencillo, vamos a ver ahora el caso del client de streaming.
Y acá es donde vamos a empezar a ver cuál es el client de streaming, era el Get History. Ahí está. Vamos a ver un poquito, más o menos los mismos patrones, digamos, que se usaron. eh, no, Zenbulk era el client de streaming, ahí está. Vamos a ver los mismos patrones que vimos con channels y esas cosas que lo vimos del lado del servidor, pero del lado del cliente ahora. Nada más que un poco a la inversa, digamos. Acá del lado del cliente, yo lo que, bueno, lo mismo de antes. Instancio el chat service client, le paso la conexión, me creo un channel, un RAS channel, digamos, ¿no? Porque acá ven, esta palabra channel por ahí viene de la conexión, digamos, es otra cosa. Esto es más referido al protocolo. Pero acá voy a instanciar un RAS channel. Básicamente al RAS channel le paso la parte de transmisora envuelta dentro de un stream a mi llamada Send Message. Y después yo por otro lado lo que hago es, bueno, lanzo un thread donde cada un segundo instancio un mensaje y lo meto dentro del channel, digamos, para que Tonic o el cliente este gRPC Service lo reciba a través de este stream y se lo mande al servidor. Yo acá estoy, no sé, haciéndolo 100 veces, uno por segundo. Cuando termina, el servidor me va a devolver la respuesta y la imprimo. La respuesta es la misma básicamente que en el caso del send message. O sea, es este mismo tipo de respuesta que yo implementé acá. Eh, lo podemos ver por ahí. Pasa, le voy a achicar un poquito el loop, porque si no, sí, sí, un poco. Exactamente. No me acuerdo de si era así en bulk nada más. Sí, ahí está. Ahí le mandé un mensaje, le mandé el otro y terminó el stream, listo. Y me devolvió que procesó dos mensajes. Eh, bueno, esto fue client de streaming. Server streaming ahora. El server streaming, es más fácil el server streaming en este caso. Lo mismo de antes, instanciamos un chat service client, nos conectamos, generamos el input de la función, que es un history request, y le decimos que me empiece a mandar desde los últimos cuatro mensajes en adelante. Así que llamamos a la función, y esto, a diferencia de las anteriores dos, lo que me va a devolver es un stream. Así que yo ahora el stream lo itero como habíamos visto antes, hasta que se termine, y cada uno de los que reciba lo puedo ir procesando. El stream yo lo puedo, una de dos, o este loop termina cuando el servidor termine, cuando el servidor por algún motivo decida desconectarse, cosa que yo no implementé, digamos, yo hice que el servidor mande todo y que mientras haya mensaje o mientras el cliente quiera, yo le mando, digamos, el servidor no debería cortar nunca. Pero en este caso, por ejemplo, yo implementé el cliente para que tome los primeros 100 mensajes y que después ya termine el stream. Eh, Creo que es lo mismo. Get history. History puse. Sí, ahí va. Y a ver si yo ahora mando un mensaje de acá. Hola, lo debería estar recibiendo acá. O le puse. Bueno, es lo que mandé, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, listo. Pero bueno, el streaming quedó ahí abierto, digamos, y este va a quedar procesando hasta los 100 mensajes o hasta que el servidor, no sé, por algún motivo. Igual por motivos, digamos, creo que de Google Cloud, después de un rato me da timeout y me corta el channel, digamos. Pero si el tuneo estaría bien dentro del, no sé, en algún punto del networking. eh, Es el free, capaz. Sí, no sé, la verdad no lo miré mucho en detalle. Vi que después de cierto tiempo, si no hay actividad, se me corta la conexión y para mí es el load balancer o algo. Así que bueno. Tiraron un móvil. ¿Tiene un Keep Alive o algo así? Sí, tiene un Keep Alive, que es propio de gRPC el Keep Alive, no es algo que tenga que implementar yo. Sabes que no sé si se lo habilité al servidor, pero sí, me parece que no, no seguro, pero es algún flag que seguramente se ponga por ahí y ya el gRPC te define que existe un Keep Alive que funciona. Vos ni te enterás, digamos, del Keep Alive, o sea, es algo que es un mensaje que se mandan entre cliente y servidor y vos quedás por fuera de eso. Así que también existe Health Checks, por ejemplo, era uno de los plugins, digamos, hay diferentes tipos de plugins que se pueden poner. Existe el del Health Check, que seguramente, digamos, chequeas cada tanto si el servicio está arriba o no, por ejemplo. Bueno, y vamos a ver ahora el último caso, que es el del live stream. Eh, También es un poco el merge de como un poco de los casos, ¿no? Del server y del client de streaming.
instancio un channel, que esto es lo que me va a servir a mí para ir pushándole un mensaje cada un segundo, y es lo que le paso a la parte receptora del channel, es la que le paso como parámetro envuelta en un stream a mi llamada, y el resultado de esta llamada me va a devolver un stream que yo lo voy a iterar para ir consumiendo, digamos. Es la misma idea, digamos. A ver si yo, live chat, creo que era, los mensajes. Acá me mando un mensaje y lo recibo yo mismo porque, bueno, es una implementación, como ya vimos, es muy sencilla, digamos, ¿no? Eh, no estoy digamos, lo agrego a la lista de participantes y si recibe su propio mensaje, lo recibe. Así que bueno. Bueno, estos a grandes rasgos ya vimos los cuatro tipos de clientes. Eh, no voy a entrar en los detalles de Go, pero digamos, más o menos hay otros lenguajes y si, digamos, uno puede compilar el cliente en lo que quiera, digamos, siempre y cuando reciba la definición del protocolo buffers. Esta definición uno puede compilar en el cliente que quiera y consumirlo como él prefiera, digamos. Digamos, es una de las partes buenas de gRPC, digamos, que es agnóstico, digamos, no hace falta que cliente y servidor estén de acuerdo, digamos. Pasa en REST y pasa en otros, ¿no? Obviamente también. No está el cliente eh, y el servidor atados a la misma tecnología, o al mismo lenguaje, mejor dicho. Eh, Volvemos un poco a la presentación, entonces. Eh, bueno, esta es la app de demo. Seguramente debe estar lleno de cosas. Ahora vamos a chusmear qué es lo que hay ahí. Eh, Casos de uso de gRPC. Eh, Yo lo he usado y me anduvo muy bien para microservicios. Hablar de microservicios a microservicio. Está bueno en ese sentido porque el archivo .proto hace las veces de documentación de tu API, digamos. Si viene un equipo y te dice, che, quiero usar tu servicio, ¿cómo hago? ¿Qué soportás? ¿Qué esperás? ¿Qué me vas a devolver? En res, no sé, por ahí le puedes pasar un Swagger que hay que tener la salvedad de tenerlo actualizado con tu código, digamos, y es documentación que hay que mantener. Acá, de alguna forma, el protocol buffer te sirve, digamos, de última documentación. O sea, si alguien te pregunta cómo usar tu servicio, vas al repositorio, sacás el protocol buffer y se los devuelves. Decís, ahí está. Y generalmente en el protocol buffer se estila también, ¿no? Documentar las funciones, qué hacen, y por qué devuelven lo que devuelven, no sé, edge cases y todas esas cosas. Pero es el, otro tipo de documentación, digamos, que generalmente se pone acá, digamos, para quien tenga el protocol buffer más o menos sepa para qué sirve la función, por lo menos. Em, pero bueno, para microservicios está bueno, porque vos como servicio lo definís acá, implementás tu servidor y cualquiera que quiera conectarse o empezar a consumir, a lo sumo les das la URL acompañado de este protocol buffer y ya está. El otro caso interesante es IoT. ¿Por qué? Acá un poco el beneficio lo trae Protocol Buffers. En IoT generalmente los dispositivos están restringidos en cuanto a la cantidad de memoria o CPU y Protocol Buffers, el footprint que genera el footprint del código y del uso de memoria de gRPC y Protocol Buffer, particularmente por ahí en C y C++, no sé si no puedo hablar de otros lenguajes, es chico, digamos. Entonces, es fácil de meterlo en un dispositivo que tenga poca memoria y poco CPU. Y encima, digamos, el encoding y decoding es rápido en Protocol Buffer. Entonces, para IoT se usa bastante, digamos. Es un caso en el que me tocó a mí también tener, no como cliente, porque no me dedico a IoT, pero he trabajado con gente que trabaja del lado de firmware y les es fácil, digamos, básicamente tener entre nosotros dos, entre yo que implementaba el backend y ellos, compartíamos el protocolo buffers y listo. Ellos lo compilaban a C, C++ y lo metían dentro de su firmware y nosotros en el lenguaje que teníamos. Después, fuera de estos dos casos, hay después ciertas herramientas que la forma en que tenés que comunicarte con ellos es protocolo buffers, perdón, gRPC. Envoy, por ejemplo, es un HTTP proxy. Vos tenés formas de extender Envoy para agregar autenticación custom, para agregar otras cosas. Y Envoy define un montón de protocolo buffers y vos podés implementar un servidor gRPC que respete el protocolo buffer de ellos para extender a Envoy, por ejemplo, para autenticación. Es un caso que me tocó hacer y la verdad también funciona bastante bien. Vos lo único que tenés que hacer es, Envoy ya te provee el protocolo buffer y mientras vos te dicen, si vos querés extender autenticación, implementa este servicio, configura Envoy para que se conecte a tu servicio y Envoy cada vez que recibe un request, por ejemplo,
te va a llamar por gRPC a tu servicio, que generalmente va deployado como sidecar del proxy. Llama a tu servicio le da la respuesta, que Envoy ya, también ya sabe qué esperar de esa respuesta, pues todo gRPC está todo definido, y Envoy sabe cómo procesar, si rechazar o no el request, por ejemplo. Después, no sé, Google Cloud, por ejemplo, su API la define en Protocol Buffers, así que hay eh, SDKs, ¿no? Que por ahí es más fácil usar eso, pero no sé, si vos querés implementar tu cliente en, no sé, en Lua, supongámosle, no sé, y no hay soporte de, de la librería de Google Cloud en Lua, por ahí podés compilar el protocolo buffer de ellos a Lua y empezar a utilizar la API de ellos en eso. Así que bueno, estos son los casos de uso. Eh, Esto no lo vamos a ver, es un videito, es un poco comparativa, digamos, REST versus GraphQL y gRPC. En mi opinión, GraphQL está medio fuera de. No, no es justa la comparativa con GraphQL porque GraphQL viene a resolver otro tipo de cosas, digamos. Pero bueno, REST y gRPC los compara. Eh, no lo vamos a ver. Lo que comparan es throughput, latencia y no me acuerdo qué otras cosas más. Y van aumentando el nivel de throughput hasta que empiezan a fallar, digamos. Spoiler alert, la linita azul es gRPC, soportó más throughput que REST, que después no sé cuánto gRPC empezó como a decaer. Y bueno, GraphQL quedó ahí atrás. Bueno, como le digo, no lo vamos a ver. Así que bueno, a grandes rasgos, esto fue todo. Espero les haya quedado algo o haya servido de algo. Así que es el momento de las preguntas. Bueno, No sé eh, cuál de todos los canales empezar a ver, por dudas. voy a venir, sí, voy a poner, pará, le voy a decir que me devuelva los últimos 100 mensajes a la aplicación y a ver qué hay. Oh, bueno, bueno, hay, hay muchos. Aguante Raz. Justo que subí. Siempre hay. Sí. ¿Hay algún driver de Cerner para Protocol Buffers? Es la primera pregunta seria que leo, digamos, después de varios mensajes. No conozco, realmente. Estaría bueno que haya algún driver, no, desconozco, digamos, si existe algún driver de Cerner para Protocol Buffer y poder usar, poder definir, digamos, como hacemos con JSON, digamos, pero para Protocol Buffers. ¿Se puede usar en otros formatos que no sea Protocol Buffers en gRPC? Hasta donde sé, no. Es solo gRPC. Existe, pero saliendo de gRPC, existe JSON RPC. Es otra cosa, no tiene nada que ver con gRPC. Básicamente es RPC, pero usando JSON sería como el contendiente de gRPC, digamos, pero que en vez de usar protocol buffer usa JSON, pero no, no se pueden, básicamente no se pueden usar otros formatos, digamos. De todas formas, gRPC está un poco para abstraer eso, digamos. La idea es que yo me olvide que este protocol buffer ahí, digamos. Compilo y ya está. Yo uso RAS, recibo mi estructura con, no sé, con el usuario, con los mensajes, genero mi estructura con las respuestas y después me olvido si por dentro o por el, digamos, el socket va encodeado en protocol buffer, en JSON o alguno otro, o si va comprimido, ¿no? Por ejemplo, todos esos detalles me olvido. El output de pros queda en source si se supone que se comitía a Git o queda en el target con cada buildeo. Bueno, es buena pregunta esta. En este caso en particular, yo les mostré que lo pongo en el source y lo comiteo, pero yo porque no quería generar el código en the fly, yo quería tener el código ahí para poder mostrárselos básicamente. La buena práctica en realidad es que el código no lo pones en el source y no lo comiteas, sino que se genera en el build y hay una forma, está en los ejemplos de Prost o de Tonic. Básicamente vos instancias, vos lo generás y lo tira en una tarjeta, perdón, en una carpeta en una carpeta temporal que genera cargo, que tiene barra target o algo por el estilo. Ahora no me acuerdo, digamos. Sí, de target. Deja ahí el código y básicamente vos después te da una macro tonic para decirle que use el código que quedó en esa carpeta. Pero la buena práctica dice que no comites ese código y que no lo tengas en el sur. Yo lo hice para nada más para efectos prácticos de la charla, digamos. Hay diferencias significativas entre. Mira, GRP, justo que hablábamos, JSON RPC lo menciona. O son intercambiables. No, intercambiables no son. JSON RPC es.
Es HTTP mandando un JSON, básicamente. No, no hay mucha diferencia, a mi opinión, por ahí dentro de, por ahí con REST. Nada más que por ahí está un poco más, te define un poquito mejor cuál que vayas a hacer el JSON. Pero básicamente lo que estás haciendo es una llamada HTTP regular con un JSON que tiene que cumplir con un formato específico donde vos le decís que llama, que ahora no me acuerdo cómo era el formato, pero decís qué función querés llamar, los parámetros y lo definís todo dentro como JSON, digamos. ¿El body es un JSON o está El construido body. también? No, no, el body es un JSON, sí. Exactamente. Exactamente. Así que no son intercambiables. gRPC es como que son dos cosas separadas. Y gRPC le saca mucho jugo a la parte de HTTP2, digamos, cosa que JSON RPC no. El cinto es buenísimo. ¿Qué colores qué me estoy? No tengo ni idea. En el diseño de un protocolo basado en gRPC, ¿cuáles son los límites razonables de tamaño de mensaje? 10 MB más grande o más chico. Es buena pregunta, no sé, sinceramente. Supongo de todas formas, 10 MB en un mensaje es sí. una... Sí, yo creo que si el mensaje se empieza a ir de las manos, yo implementaría streaming. Eh, La pregunta quizás, ¿qué le pasa al protocolo si vos le metés Un payload gigante. un Ah, ok. payload gigante. Sí, no sé qué hace, cómo reacciona Tonic. Bueno, Supongo te va a que cortar debe el depender. framing de HTTP2. Tal vez, sí, Mm. tal vez. gRPC incluye funcionalidad para back pressure o rate limiting. Sí, tiene algunos. gRPC tiene varios como plugins, digamos, que se pueden ir encendiendo y configurando. No sé, Tonic, cuántos de esos de soporta. Tonic, como les decía, a ver, ahí tiene una carpeta llena. Vamos a ir a Tonic. Pero está hecho con Tower, ¿no? Digo, Acá tiene toda una carpeta llena de ejemplos y tiene. No se ve nada. Tiene, no sé, por ejemplo, tiene una carpeta de autenticación, auto-reload, blocking, cancellation, compression, gRPC web, bueno, el Hello World, que es lo más fácil, eh, reflection, que reflection básicamente es para que vos le preguntes al servidor y el servidor te dice qué funciones soporta, qué espera. Es como básicamente si te devolviese el gRPC, digamos. Es como tener, perdón, es como tener un endpoint que te devolviese el protocol buffer, digamos. Le decís. eh, Claro, exactamente. Routing, no sé, tracing, bueno, pero en algunas de estas tiene que estar Tower, a ver, no sé, el cliente. Sí, no, no, no sé, digamos, pero acá están todos los ejemplos, digamos, de, de para qué, de qué vienen a implementar. Volvamos al donde estábamos acá. Agrando un poco la fuente, que no se lee nada. por la manola. Hola Manola, esperemos que esté bien Manola. Dice Satés, bueno, esto seguramente fui yo. Hay cerveza gratis, no sé en dónde, que avisen. Aguante oxidar. Dice, si saco un campo del user, ¿qué pasa con el resto del mundo? Los clientes que usan ese field. Bueno, esto es lo que decía Schema Versioning. Hay ciertos do's and don'ts dentro de Protocol Buffers. Protocol Buffer básicamente lo que te dice es, si vuelvo donde tenía, te dice que si vos no vas a usar más el campo, no sé, supongamos que este campo no lo vas a usar más, eh, le saques el nombre, creo que hay alguna forma de anotarlo para decirle que no se use más, pero básicamente tenés que dejarlo. O sea, no, digamos, lo que termina pasando es que esto no te molesta a la hora del encoding y del decoding, porque lo que no tiene datos no se encodea. Pero es que eh, por el ID entonces. Claro, porque lo que importa es este campo, digamos, el campo número uno. Si vos sacás esto, o si este uno lo usás después, vos decís, bueno, ahora voy a definir un entero de 32 que se llama foo y Así que te le corta el devuelvo. ID. Claro, alguien que reciba el encoding de esto va a decodear el campo foo pensando que era el campo content y ahí sí va a estar en problemas, no va a saber que o va a malinterpretar esa data. Entonces, básicamente lo que te dice es no reutilices estos. Una vez que vos definiste un campo, le pusiste un índice y ya hay clientes usándolo, no le cambies ese número. Si querés dejar de usarlo, bien. Creo que había una forma de anotarlo al campo, decir, no lo voy a usar más. Y esa forma de anotarlo también le dice al cliente, al compilador, que por ejemplo no te genere el código Ah, para vos setearlo o usarlo. Pero under the hood está en el protocolo buffer y nada más que después en el encoding y el decoding ese campo se ignora y el cliente no lo rompe básicamente. Ese era el do's and don'ts más básico, digamos. Básicamente lo que te dicen es no reutilices
números de campos, digamos, agrega nuevos. Y después, no sé, eran como una lista de mandamientos, digamos, y con eso te garantizaba que vos podés ir evolucionando en el esquema del dato sin romper a clientes que ya están atados con versiones viejas, digamos. Perdón, Eh, una pregunta más sobre sí. eso. ¿En algún lado queda anotado cuál es la versión en la que estás? O No. sea, si vos, tu aplicación requiere versionado, por otras razones, lo que pones un campo que Claro. necesite De versionado, versionado. pero es application specific. Exacto. Después, la idea es que si vos seguís esas prácticas que él dice, este esquema va a ser retrocompatible siempre, entonces no necesitas versionar. Claro. Vas agregando campos, vas bupeando No, lo preguntaba más por interés de qué cliente, qué versión está usando el cliente que me está contactando, por ejemplo. No, eso lo tenés que hacer tú. Bueno. Igual es de HTTP, así que hay un isolation o algo así. ¿O no? Pues, sí, bueno, pero te tenés que meter en otra capa, ¿no? Digo, tal vez en el protocolo. Algo que me sirvió para entender, digamos, qué pasa en esos casos es esta herramienta, digamos, Proto. Por ejemplo, yo acá definí, imaginemos que yo solamente, perdón, ahí voy a encodear esto. Ah, no, invalid JSON. Ah, la coma. Ahí está. Esto que se ve acá abajo, vamos a agrandarlo un poquito. Y lo perdí. Esto es el mensaje más chico de protocol buffer que yo pude generar para esta estructura de usuario. Ahora, imaginemos que a mí me llega esto, pero yo en realidad estoy esperando un montón más de cosas. Sin embargo, yo lo puedo decodear y nada más que el resto, digamos, asume. Ah, esto es algo que por ahí no mencioné. El protocol buffer, para todos los datos que encuentre, va a asumir un valor default, que es un valor vacío. No sé, en el caso de los arrays, un array vacío. En el caso de los mapas, un mapa vacío. El número creo que es un cero. En el booleano es un falso, en un string vacío y Igual así. puedes tener optional, ¿no? Podés tener optional, sí, que en ese caso, por ejemplo, ves, claro, fíjate que el email, como lo mandé como opcional, no me apareció. Ah, ese no, ok. No me apareció acá en el decoding, digamos, de este dato. Yo acá lo único que dejé es el ID, por ejemplo. Este es el decoding de lo más chico, del ID nada más. Así que bueno, volvemos a las preguntas. Esto en pro cada tipo. Perdón, a ver, sigo con esta que esto en prod, cada team compila los puntos proto. Sí, cada team es responsable de compilarlo a lo que les guste, digamos. Realmente ponen un repo para el proto. Sí, lo que se genera, lo que se suele hacer es eso, poner un repo con el punto prot, un repo con los puntos proto y después a ambos, tanto servidor como cliente, lo consumen, digamos, o lo incluyen dentro de su código. Tema seguridad, no entiendo nada. Escuché unos cracks que dicen que HTTP2 tiene sus temas de seguridad. Ejemplo, Major Reset. There is another. Sí. Eh, es un tema este. A ver, espera que lo releo. Tema de seguridad. Supongo que, mira, todo lo que afecte a HTTP2 puede afectar a esto, porque al fin y al cabo es HTTP2, digamos, lo que va, o sea, el protocolo es medio agnóstico de lo que va dentro, digamos. Así que supongo, lo que te diría es que sí, si hay algo que afecte a HTTP2, no entiendo bien el problema, digamos, también lo leí muy así a la pasada. Pero entiendo que sí, que no hay algo de gRPC para solventar problemas de HTTP2. De hecho, creo que gRPC lo implementaron sobre HTTP2 mayormente. Si bien hay soporte para HTTP1, hicieron sobre HTTP2 para, digamos, resolver un montón de problemas, digamos, que HTTP1 les da. Es una Para, carpeta que está mandando todo el tiempo un servidor generando generación de servicios. Está bien. cuando Eh, ya es problema HTTP2 seguro. sí, Sí. sí, me suena. Soporto a Unicode, sí. Con lo que dijiste de no comitear el código generado por pros, ¿obligaría eso a cualquiera que quiera usar el crate tenga Protoc instalado? Sí, de todas formas, Protoc está instalado, digamos, porque, digamos, Protoc ya es parte de tu cargo TOML, digamos. Por ahí la alternativa, o me imagino lo que quieren decir es, bueno, uso Protoc para compilarlo y una vez que lo compilo, borro la dependencia. Pero en realidad yo la necesitas la dependencia. ¿Dónde está el código del cliente? Porque el código que me compiló es bastante chiquito, digamos, es esto nada más.
pero hay un montón de cosas que están en el crate de Prost, digamos. No sé, por ejemplo, sin ir más lejos, esa macro, digamos. Entonces, vos sí o sí, digamos, aunque vos digas me quedo con el código compilado y ahora saco Prost, no te va a funcionar porque no, esa macro no se va a entender y todo eso. Así que la dependencia Prost la necesitas sí o sí y tenés. Lo que sí, Protoc, no me acuerdo ahora las razones por qué necesita que tengas Protoc. Que Protoc es el compilador de protocol buffers. Ahora no me acuerdo por qué, digamos. Creo que tenía que ver con algo de la representación en formato binario eh, del archivo .proto. Me parece que lo usa como intermediario, digamos. Protoc no es que agarra el protocol buffers, el archivo de proto y lo parsea, sino que le pide a Protoc que lo parsee y después lee el abstract syntax tree de eso y ahí empieza a generar el código. Así que me parece que lo usa para eso, no para generar el código, sino como para hacer una especie de parseo del archivo .proto. Y creo que llegué al final, a menos que el streaming se haya roto. A ver. Ah, no, mira, había más. Eh, Así que se puede hacer flooding. Sí, 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 sí. Hay tooling para detectar automáticamente si un cambio de esquema es compatible con versiones anteriores. No conozco tooling. Conozco solamente esa guía de do's and don'ts. Y no más, la verdad. gRPC, pero sin la capa de transporte de HTTP, tiene un límite de tamaño de 4 megas. Claro, hay un tema. gRPC, sobre todo, existe algo que se llama gRPC Web, que es sobre todo para los clientes JavaScript. Si vos tenés un cliente JavaScript en un browser, no se va a poder comunicar con tu gRPC en HTTP2. Entonces, lo que tenés que hacer es un gRPC Web que es básicamente un proxy que acepta HTTP1 con el payload del gRPC y básicamente convierte eso a HTTP2 para mandárselo a tu servidor. Tonic lo soporta, así con un par de flags. Creo que, de hecho, la versión que yo deployé de Tonic del servicio, eh, ¿cómo era que se llamaba? RPC. Checkout, gracias. Web, ahí está. Bueno, dale, ahí está. ¿Dónde estaba? RPC sample, acá. Le tuve que poner que me acepte HTTP1. Estos son features que trae Tonic. Y en algún lado de por acá le agregué un layer. Todo esto está en la documentación de Tonic, que es el gRPC Web Layer. Esto básicamente, la combinación de estas dos cosas, el Web Layer y que soporte HTTP1, es lo que permitió que mi cliente JavaScript desde un browser se puede conectar al servicio de gRPC. Si no, fallaba, digamos. Me decía que no entendía el framing y no sé qué. Gracias por los mensajes Unicode y por romper mi Lo hermosa logró, ¿eh? aplicación, lo logró, está Todo- bien. Bueno, y gracias, prueba. ¿Qué pasa si hay más de 256 fields? No me acuerdo, sinceramente. Soy el único que tiene formato de Al 24. de formato 24 horas lo abrazo fuerte, porque yo también, ¿eh? Eh, Campos tipo blob. Sí, hay un campo que es tipo binario y creo que es tipo byte, básicamente. Y lo que definís es un array de bytes. Es así de sencillo. ¿Y le hace algún encoding encima o No me fijé cómo sería. un Eh, 64 o algo así, no? sí, no sé, pero qué sé yo. Se puede jugar con esta herramienta, le metes un byte y ves qué es lo que sale, digamos. Ujú. Así que, pero sí, se puede definir un blob así de esa manera facilonga, digamos. Sí, sí, adentro de este usuario, bueno, este sin ir más lejos es una especie de tipos adinidados. Este usuario acá me define un campo que es del user role, que es una numeración, digamos, entiendo que tu pregunta va un poco más lejos, digamos. Sería si yo acá dentro de esto podría definir otro mensaje o no sé, user, qué sé yo, no sé, 2 o foo con otros campos, y yo acá le puedo decir que hay un foo, lo voy a llamar foo y que es el campo 8, no sé. Sí, se puede. Eh, Así que, bueno, HTTP3 soporta. hasta donde sé, no. No, no soporto. Así que bueno. Bueno, Muy bueno. ¿Alguien se queda con una pregunta aquí o en online? El que quiera a ver. hablar ahora, calle para siempre. Nos dejaron un spinner ahí, no sé qué pasa.
Eso no pasa. La gente es mala, Así que bueno, Bueno, podía pasar, me sorprende igual que la aplicación no explotó, porque no sé, como vieron, metía todos los mensajes en un array y eso podía fácilmente. Digamos, la implementación fue sencilla, no la hice para escalar, obviamente. viejo, ¿cómo se va a romper? Se rompe. No, bueno, pero no sé el servidor donde está deployado esto, por ahí, digamos. Claro, sí, compilando, tal cual. Y acá está la Así que sobrevivió, digamos, sobrevivió y se bancó las preguntas. El Unicode, todo. Bueno, muchas gracias. De nuevo un aplauso para Bueno, Ale. Gracias, gente. Buenísimo, Ale, buenísimo. Muchas gracias. por nada. Bueno, chicos, ahora sí vamos a ir a hacer el gaming. Mientras, agárrense, hagamos un poquito de mini break. Si quieren, agárrense en un agua. Y mientras yo voy preparando el jueguito. Para Para el streaming. para hacer streaming. No, perdón. Ahí. A ver, me voy a conectar yo. Ahora te diga. ¿Aquí el baño? Bueno, vale. Bueno, me alegro que haya servido. Cierro esto, supongo que no rompa nada. Sí, ya está, no va a romper nada. Si no rompió nada hasta ahora. Bueno, Les. ¿Conoces Captain Proton, no? ¿Cómo? Captain No lo conozco. Chicos, vamos a hacer el quiz ahora, ¿eh? A ver cómo andan con las preguntas de Rust. Damos 2 minutitos para ir al baño y arrancamos, dale. ¿Tenés idea que La de Frank.
Bueno, chicuelos, a ver si se van sumando. Si se van sumando, le hacemos el sorteo. Hay premios, ¿eh? Es relajado igual esto, no hace falta que se tomen fila ni nada, pero si se suben, la arrancamos porque es por tiempo, así que tienen que estar todos, los que quieran participar, tienen que estar conectados. Claro, escanean el QR, suben. Son. ¿Cuántas preguntitas hicimos, Nico? Ya no me acuerdo. 11, 11 11, preguntitas. 11, son poquitas. Bueno. Vamos que hay premio, viejo. Si alguna está mal, me hago cargo porque fui yo el que la hizo, así que putéenme a mí. Mirá, si se equivoca Nico Matasaki, te pueden equivocar vos. ¿Estamos? ¿Están todos? ¿Están listos? ¿Vamos? Vamos con la primera. ¿Y? Ah, ahí está. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. ¿Quién le robó? ¿Quién le... Qué bien el que llega. El que mete miles fue instantáneo. Así. Ay, 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 ay. Pasó rápido este, ¿eh? Ah, como está Wasp, está arriba, ¿eh? ¿Quién imprime este código? Error de Formatear compilación. código en el jueguito estuvo difícil, chicos. Sí, no está alineado este. No, Clippy se me queja con eso. ¿Qué salió? Uy, 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 cómo cambio de posiciones. Hubo un cambio de posiciones violento ahí, ¿eh? Los rueditos son buenísimos. Acá es cuando el tiempo de respuesta se empieza a notar, ¿eh? ¡Ah! No, cuando se van dando cuenta me encanta. A ver, a ver. El tema del tiempo, lo lees rápido y en la primera que te Sí, sí, suena sí. le pegás. Lo del permiso de archivos es hermoso. Necesito ver si hay algún. No sé qué hago, pero dale rápido. No, puta. Alguna puso imprime undefined, pero bueno.
Ah, llorar al campito, viejo. Convierte el tipo en un string, hermoso. Tan... Pablo, ¿estás desde Estados Unidos? ¿No hay nada? Doris, está bien. Gopher, buenísimo. Qué malvado. Nico, fuiste un ídolo ahí. Y bueno, Tal vez. Es buenísimo. eso era para ver si estaban atentos. Última pregunta, doble punto, ¿eh? Doble puntaje, ¿eh? Esta es buenísima. Esta es buenísima. Es RAS 1.0, ¿eh? Ojo con lo que contestan, ¿eh? La versión 1.0, chicos, vamos. Esto, a ver. Primero, ¿quién salió? A ver. Quédate segundo. ¿Quién es el campeón? ¿Gaby? Vení. Bueno, Gaby, vení, elegí el premio, elegís el premio, vení. ¿Es el buzo o la remera de auxiliar? ¿No? ¿Y el segundo quién quedó? ¿Para qué le dije? Sí, la remera de auxiliar igual a esta o tenés el buzo de... El uso viene muy bien, la verdad. Felicitaciones. Alito. Gracias, quería esto. Una foto. Una foto. Una foto, quiero, una foto. quiero una foto. Vení, que hacemos la foto, vení. El podio. Vale, podio. Ay, ya va, está sucia. Pero la madre de Dios. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a los participantes. Jorge, que quedó tercero, ¿dónde está Jorge? ¿No está acá o no? Acá. Bueno, Jorge, quédate ahí nomás del podio. La próxima te llevas un premio. Che, es tarde para vos, ¿no? ¿Estás en UK o dónde estás? Sí, son casi medianoche. Bueno, amigo, muchas gracias por estar. La próxima, estuviste ahí nomás. Chao, chicos, vamos cerrando, ¿eh? Gracias, adiós. Hasta luego. Adiós.